seguimos con nuestro siguiente orador, el doctor Ricardo Muñoz, que nos va a hablar sobre la parte de derechos digitales, responsabilidad web y redes sociales. Adelante, Ricardo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Agradezco enormemente a la Fiscalía de Estado de la provincia de Córdoba, en cabeza del doctor Jorge Córdoba, su fiscal, a la Escuela de Abogados del Estado de la provincia de Córdoba, en la persona de su presidente, el doctor Gerardo García, y también a su coordinadora, Mariana Bosqueto, que realmente realiza un esfuerzo incansable día a día para coordinar todas estas actividades y que se preocupa en la formación continua y permanente de los abogados del Estado, como así también de los servidores públicos en nuestra provincia de Córdoba. Y además también agradezco la posibilidad de participar en esta actividad con mi profesora y amiga, la profesora Miriam Ibanega, que hemos compartido muchas actividades juntos ya hace varios años, que inclusive me prologaron un libro sobre inteligencia artificial y derecho administrativo, así que para mí es un verdadero gusto y honor compartirlo con No lo voy a dejar hablar a Ricardo hasta no pasarle un aviso. Y el aviso es que Ricardo ha sido uno de los primeros profesores de Derecho Administrativo de hablar de estos temas. Y realmente es un orgullo que él, que así es máster en Derecho Administrativo, un excelente profesor de muchas universidades y que además es de Córdoba, haya extendido el conocimiento que tiene sobre la problemática de la gestión pública, incorporando a la tecnología y con ese enfoque tan interdisciplinario. Así que, la verdad, que tienen una joyita ahora que va a hablar, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Después de esta inmerecida introducción, vamos a analizar algunos aspectos fundamentales que agradezco además a Miriam porque me facilitó mucho algunos de los aspectos que quería analizar, con lo cual voy a tratar de ser complementario, abarcativo, integrador respecto a determinados aspectos que tienen que ver con los derechos digitales en general y después cuál ha sido el tratamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en algunos resonantes casos que tienen que ver con nuevas tecnologías. Voy a dividir esta exposición en tres partes. Una primera parte vinculada a los derechos digitales, la regulación de Internet, el derecho de Internet, paradigmas, nuevos paradigmas y nuevas tecnologías. En segundo orden voy a establecer cuál es la normativa fundamental desde el punto de vista del derecho comparado que analiza los derechos digitales y finalmente algunos aspectos jurisprudenciales que ha tratado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando hablamos de derechos digitales, un poco quiero retomar lo que dijo Miriam diciendo los derechos digitales son todos aquellos derechos humanos que se ejercen en entornos virtuales. Por lo tanto, destacar que todo lo que es ilegal fuera de la línea también es ilegal en línea. En definitiva, esto nos lleva a analizar que los derechos digitales son derechos viejos con nuevos contenidos, pero ahora realizados en entornos virtuales. Pero también destacar que los derechos digitales nos ponen en una situación de analizar que surgen otros derechos con otros conceptos distintos, como por ejemplo el derecho al olvido, la desindexación, el derecho a relacionarse electrónicamente con la administración pública, entre otros, que surgen como nuevos derechos y que la comunidad internacional cada vez más viene contemplando. Esto exige al Estado de Derecho, yo diría el Estado constitucional, social y convencional de derecho, a generar un campo protectivo estatal a través de interpretaciones, integraciones, nuevas interpretaciones e integraciones en forma complementaria y armonizante dentro de la Constitución Nacional y el Sistema Internacional de Derechos Humanos, y poniendo en el centro a la persona humana y a su dignidad. Esto lo ha dicho, por ejemplo, el apartado segundo de un texto que me gustaría que los oyentes pudieran buscar, que es la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos de Entornos Virtuales,
Esta carta ha sido aprobada el 25 de marzo de este año dentro de la cumbre de jefas y jefes en Iberoamérica y que en definitiva establece un nuevo paradigma y panorama respecto a derechos digitales. Pero a su vez no solamente que en el marco de este análisis poner a la persona en el centro, como viene diciendo la comunidad internacional, sino también la transformación digital debe tener especialmente en cuenta las personas en situaciones de vulnerabilidad, debiendo abordarse los aspectos en diversas categorías de desigualdad de forma integral y desde una perspectiva interseccional. Este es un tema esencial y creo que, en mi opinión, es el aporte fundamental que ha traído la Ley de Simplificación y Modernización Administrativa en la provincia de Córdoba, que ya ha cumplido 4 años, y que ha modificado la Ley de Procedimientos Administrativos, pero que ha dado y le ha dedicado un capítulo especial a las personas en situación de vulnerabilidad y además el decreto reglamentario que creo que respeta estos paradigmas o nuevos paradigmas en materia de derechos digitales. Cuando hablamos de estos aspectos, tenemos que preguntarnos si podría existir un derecho de Internet como una categoría jurídica autónoma, con una regulación y un objeto propio, porque en definitiva surge toda una problemática estructurada distinta a la que conocemos en los entornos físicos. Pero además de preguntarnos si existe un derecho de Internet, también tenemos que destacar que deben resolverse la problemática, las situaciones problematizadas a través de nuevos paradigmas. Si entendemos que un paradigma es una constelación de creencias, valores y técnicas compartidas y en forma consensuada por la comunidad internacional, tenemos que establecer que deben cambiarse los paradigmas. Y a la par del respeto a la libertad de expresión, como un paradigma y un derecho fundamental en nuestro Estado de Derecho, también deben respetarse los principios de privacidad, intimidad, reputación y honor. Porque la libertad de expresión solamente y desde una perspectiva aislada no va a resolver la problemática jurídica que se presenta en los entornos virtuales cuando se menoscaban los derechos fundamentales, sobre todo en aquellos aspectos de situaciones más de vulnerabilidad, más desventajados. Esto significa entonces nuevos paradigmas para buscar nuevas soluciones. Y el derecho de Internet, como un nuevo paradigma, presenta, según los autores, acá recomiendo una bibliografía española, Moisés Barrio Andrés, donde dice que el derecho de Internet tiene 2 capas o estratos. Por un lado, lo que se vincula con los soportes técnicos que hacen posible la conexión. Esta primera parte o estratos tiene que ver con lo que desarrollaba muy bien Miriam, el derecho humano de acceso a Internet como un verdadero derecho humano que ha sido reconocido internacionalmente por la ONU y la OEA, y a su vez en nuestro país, después del decreto de necesidad de urgencia 690 del año 2020, ratificado por el Congreso, implica que la conectividad es para nuestro sistema y nuestra comunidad un verdadero derecho humano. Pero además, no es un verdadero derecho humano en sí mismo, sino que es un derecho humano instrumental de otros derechos, como el derecho a la educación, a la cultura, a la salud, etcétera, etcétera, con lo cual se define como un derecho instrumental de otros derechos. Y la segunda parte del derecho de Internet es vinculado a los contenidos, a los servicios, es decir, fotos, videos, datos y demás. Desde el punto de vista de la regulación constitucional, podemos destacar que toda esta problemática en la Argentina, a diferencia de otros países de Sudamérica, como por ejemplo Ecuador, México, que han avanzado en estos temas, en la Argentina no, podemos pensar que esto es un caso constitucional no previsto, que existe una ausencia constitucional en esta problemática.
obstante, existen algún tipo de referencia cuando la cláusula de desarrollo humano, el artículo 75, inciso 19, advierte la problemática del espacio audiovisual y también incluye dentro de la cláusula de desarrollo humano el aprovechamiento y difusión del desarrollo científico y tecnológico. Esta definición es clave que esté incluida en la cláusula de desarrollo humano, porque implica un objetivo estatal permanente, el desarrollo humano y tecnológico, que a su vez incluye lo que podemos mencionar como el derecho humano al desarrollo y por lo tanto allí las políticas de protección, de igualdad, de acceso a Internet, de conectividad, entre otros. No obstante, aun cuando estemos en el denominado un caso constitucional no previsto frente a esta ausencia, se me viene a la mente las palabras de Rosati en el caso Cristina Fernández de Kirchner, en su carácter de presidenta del Honorable Senado de la Nación, cuando se discutía si era posible que el Senado de la Nación pueda debatir en forma virtual. Y allí la Corte, si bien rechaza el planteo advirtiendo que no hay caso, establece de que un sistema interpretativo y un análisis en el sentido de que no podemos establecer y creer que el convencional constituyente pudo prever el futuro. Y por lo tanto, la ausencia normativa no puede significar un aspecto inconstitucional, sino que en materia de derechos humanos debe estarse al espíritu de la norma, no solamente a la letra constitucional, sino a la finalidad tenida por el constituyente y también el contexto en donde se esté dando la situación problematizada. De tal manera entonces, de que frente a estas situaciones, y además de cara a alguna normativa legal, por ejemplo, que hace referencia a la libertad de expresión en Internet, aquella ley que establece obligaciones a los proveedores de servicio de Internet para impedir el acceso a determinados sitios, sobre todo pensando en menores, esta normativa también viene estando respaldada por una normativa vigente que es la Ley de Protección de Datos Personales, que viene a garantizar, a resguardar el derecho a la autodeterminación informativa como un verdadero derecho autónomo, independiente a la privacidad, a la intimidad, entre otros derechos. De tal manera que una de las definiciones que me interesa que quede claro es que la Ley de Protección de Datos Personales, que ya tiene más de 20 años, pero que es el régimen jurídico fundamental que regula y contiene estos aspectos de los derechos digitales online a través de la protección de los datos personales, especialmente los datos sensibles. Esa ley nos brinda el marco jurídico para la problemática informática, porque atrás de los derechos digitales está el análisis, el resguardo, la protección de los datos personales y por lo tanto tenemos que acudir a la Ley 25.326, donde allí nos da a un análisis concreto en estos temas. Por lo tanto, la vacancia jurídica que se advierte en estos temas no es absoluta, sino que debemos acudir a la normativa vigente en materia de protección de datos personales. De la misma manera que lo ha hecho la Unión Europea, por ejemplo, en el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, sancionado en el año 2016 y que entra en vigencia en el año 2018, donde a través de una normativa de protección de datos personales se incluye algunos aspectos fundamentales y que nos muestra que la normativa local nacional debe adaptarse a esos aspectos. Por ejemplo, la novedad fundamental de la normativa europea es la portabilidad de datos, jerarquiza el consentimiento personal, crea la figura del data officer, es decir,
todas las compañías, ya sea el sector privado, los organismos del sector público que manejen datos personales, que a esta altura son todos, deben contemplar un oficial de datos responsable en el manejo de los datos personales. Y este responsable en el manejo de los datos personales debe sentar cuáles son las estrategias y a su vez debe definir las políticas del organismo a los fines de evitar riesgos y daños personales, además no solamente daños personales, sino daños masivos y colectivos que se puedan dar, por ejemplo, cuando a través de una falta de seguridad informática, un organismo de seguridad difunda, a través de un hackeo, por ejemplo, datos sensibles respecto a la salud personal de personas y quienes se encuentran contagiados con tal y cual enfermedad. Eso es gravísimo y por lo tanto debe contemplarse un responsable en la organización del manejo de los datos personales. Pero también ese reglamento europeo incluye la figura de la evaluación de impacto de tratamiento de datos. Algo así como la evaluación de impacto ambiental. Esto es la evaluación de impacto en el tratamiento de datos personales. Vean cómo parece que dos extremos se unen, lo ambiental de lo artificial. Pero en ambos casos implica lo mismo, es crear las figuras jurídicas para disminuir riesgos en la problemática. Porque cuando se produce un daño en materia de los derechos digitales, es casi muy difícil, imposible reparación. Es muy difícil evitar que un contenido se viralice en las redes sociales o a través de grupos de WhatsApp. Por lo tanto, hay que prevenir a través de este tipo de instituciones. También, si hablamos del derecho comparado, es muy importante la directiva relativa a los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico del año 2000, la número 31, también del Parlamento y la Comisión. Esta directiva establece también regulaciones y es un antecedente fundamental a los fines de establecer cuáles son las responsabilidades de los proveedores de Internet, aquellas empresas que, por ejemplo, ofrecen un servicio de una plataforma digital, una red social, o inclusive los buscadores o los motores de búsqueda, como también se conocen. Esta normativa establece como principio general que no van a ser responsables los proveedores por los contenidos difundidos por terceros, salvo que tengan efectivo conocimiento o que además esa información la modifiquen los proveedores. Esta definición es una definición clave en materia de derechos digitales que ha sido tomada por muchos de la normativa del derecho comparado, a su vez tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que voy a hacer referencia más adelante. Y una de las características de la problemática de los derechos digitales y del derecho de Internet es la autorregulación, la autorrestricción, a través, por ejemplo, de lo que denomina esta última directiva que mencioné recién, los códigos de conducta. Básicamente la autorrestricción y la autorregulación significa que en materia de nuevas tecnologías son las propias compañías a través del consenso entre el sector público y privado las que definen determinadas políticas de privacidad, por ejemplo. Y son las grandes compañías, las proveedoras de servicios como Meta, que frente a la vacancia normativa de un Estado-nación porque no sabe cómo regularla y qué regular, son ellas mismas las que establecen sus condiciones a través de las políticas de privacidad, pero muchas veces esas políticas de privacidad van en contra del régimen jurídico nacional. Por ejemplo, van en contra del régimen jurídico nacional cuando desconocen determinados aspectos de la Ley de Protección de Datos Personales y que autorizan la cesión de nuestros datos a terceros sin que nosotros lo hayamos autorizado en forma concreta, a través de consentimiento informado. También, por otro lado,
violan la normativa local cuando desconocen determinados aspectos de la ley de defensa del consumidor. Esta es una problemática a plantear porque en definitiva todas esas políticas de privacidad no tienen cabida en nuestro marco jurídico y por lo tanto allí debemos impulsar normativa del Congreso de la Nación en estos temas. Acá el dilema no pasa por regular o no regular, sino que el dilema pasa por qué regular, buscar la regulación más inteligente, porque esto nos lleva, si regulamos o no Internet, a un falso dilema regulatorio con la gravedad que pueden surgir para los derechos de las personas más vulnerables. Insisto con esto, que no solamente advertir la problemática desde la libertad de expresión, sino poner a la par también derechos fundamentales como la reputación de una persona, que es esencial a los fines de tener en cuenta y resolver estos casos. La segunda parte de la exposición es brindarles algunas herramientas. No pretendo en esta charla, disertación, tratar de hacer un análisis acabado sobre un tema que es absolutamente vasto y enorme y gigante. No obstante, quiero que se queden con algunos elementos fundamentales en materia de derechos digitales. ¿A dónde acudir cuando hablamos de derechos digitales? Por ejemplo, la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Virtuales, del 25 de marzo del 2023, que recién hice referencia. También es importante que puedan buscar la Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales para la década digital, del 23 de enero del 2023 también. Y es fundamental, para mí, mi opinión, por cómo analiza la problemática, la Carta de Derechos Digitales de España, sancionada en el 2021, y que, como bien ha señalado la profesora Ibanega, esto implica soft law, es decir, un marco de referencia, una guía interpretativa a los fines de resolver determinadas situaciones en entornos virtuales. Son documentos no vinculantes, por lo tanto, aún no implican normativa imperativa, pero también créanme a mí, al igual que a Miriam, de que toda esta normativa que es surgida a modo de recomendación y sugerencia, después es tomada a través de la normativa imperativa vinculante, como por ejemplo todas las cartas iberoamericanas que viene hablando el CLAD desde hace muchos años, como por ejemplo la Carta de Gobierno Electrónico, la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública, entre otras, que después son tomadas por los gobiernos, por ejemplo, en la última modificación del reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, como por ejemplo el principio de interoperabilidad y además plasmado en una regla fundamental que es la regla Only Once, no pedir más de una vez al Estado lo que el Estado ya tiene del administrado. Esto es basal, sumado también a de qué manera se sube la documentación a través de las declaraciones juradas. Estos son reglas fundamentales que se dan en los marcos de transformación del Estado. ¿Qué analizar de la Carta Española de Derechos Digitales? Por un lado, sienta una definición correctísima en mi opinión, que es que los mismos derechos, ya conocidos por todos, están garantizados en entornos digitales. Idénticos derechos en entornos digitales se dan en el ámbito analógico. Es decir, de tal manera de que ya tenemos un aspecto fundamental de la amplitud que tiene la problemática. Pero sienta
uno de los aspectos fundamentales, que es el principio de cumplimiento normativo desde el diseño. El principio de cumplimiento normativo desde el diseño significa, básicamente, que no tenemos que invocar la ausencia normativa para resolver una problemática, sino que debemos acudir a la normativa vigente. Y reitero, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales, cuando regula la calidad del dato y si los datos son sensibles o no, ya ahí tenemos una normativa jurídica para resolver un problema de este tipo. Cuando habla de la protección de los datos personales, hace referencia a que los datos deben tratarse de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona. La lealtad del dato me parece algo extraordinario, porque acá ya no pasa por ver si el dato es ilegítimo o no. Ya no hay discusión si un dato es lícito, fue recabado en forma lícita, violando el consentimiento. Ya eso no está en discusión en nuestro sistema, por lo tanto, allá el dato es lícito. Tiene la persona un derecho al bloqueo, por ejemplo, de esa información. Pero la lealtad del dato es otra cosa. Tiene que ver que el dato es lícito, el dato es legítimo, pero que por el paso del tiempo ha estado desactualizado, es innecesario, es impertinente, es inadecuado que se mantenga esa información a lo largo del tiempo. Esto nos lleva a la problemática del derecho al olvido, que es un tema fundamental, porque se da una suerte de inmortalidad digital de la persona. Lo que ha hecho la persona pasado 20 años queda en forma atemporal en el mundo virtual y esto nos genera muchas problemáticas y además con posibilidades de violación al honor, a la reputación de la persona. Y lamentablemente la Corte, coincido con el profesor Ibanega, en el caso Natalia De Negri, me parece que no hace un análisis adecuado respecto a la problemática, no falla con perspectiva de género, no analiza que Natalia De Negri había revocado el consentimiento, no analiza que habían pasado 20 años, no analiza que Natalia De Negri era menor de edad cuando iba a esos programas de televisión. La comunidad internacional, la Unión Europea, en el caso Google en Spain del año 2014, ya lo resolvió y lo incluyó en el artículo 17 del Reglamento de Protección de Datos Personales de la Unión Europea como el derecho al olvido y la supresión. Y en la Argentina todavía estamos dando vuelta sobre este tema. El derecho al olvido significa de que una determinada información se mantiene en forma inalterable por mucho tiempo y esa información ya es impertinente, innecesaria, inadecuada para los fines por el cual fue recabada. Definición que estoy dando que ya está contemplada en la Ley de Protección de Datos Personales. Por lo tanto, aplicando esa ley, pudo la Corte resolver estos temas. Esta inmortalidad digital, como podemos definirla, genera muchas dificultades, pero a su vez nos pone en la pregunta de poner foco a la víctima en estos temas. Poner foco en la víctima y sobre todo los daños a los derechos fundamentales. Ya voy a volver con este tema más adelante. Es muy importante también, si analizamos el tema de los derechos digitales, ¿qué pasa con los menores? Y acá establece la Carta Española la protección del interés superior del menor, prohibiéndose el establecimiento de perfiles. Y dice, se consideran ilícitas las prácticas de perfilado susceptibles de manipular o perturbar a un menor. Esto lo podemos ver en las redes sociales cuando les llega determinada información que puede manipular o perturbar la conducta del menor. Y agrega algo que me parece fundamental de avanzada en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, que establece la obligación a las plataformas digitales de impulsar el estudio de impacto en el desarrollo de la personalidad de los menores,
derivado del acceso a entornos digitales, así como los contenidos nocivos o peligrosos. Nuevamente, un estudio de impacto para ver cómo esa plataforma y cómo modela el comportamiento de los menores pueden generar una consecuencia negativa sobre el desarrollo de los menores. Es muy importante también, cuando hablamos de los derechos digitales, ver cuáles son los derechos digitales vinculados a la participación y la conformación del espacio público. Y acá es cuando incluimos uno de los aspectos fundamentales que tiene que ver con el manejo de las nuevas tecnologías en las administraciones públicas. El apartado 16 de la Carta Española hace referencia al principio de neutralidad de las tecnologías usadas por la administración pública y también establece que deben usarse alternativas del mundo físico. Esto implica reconocer, ya como lo había hecho la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, la posibilidad de que en determinados casos, bajo determinadas situaciones concretas y para un determinado sector social, por ejemplo, adultos mayores, también se garanticen los canales físicos y tradicionales de acceso a los servicios públicos. Y sienta además el principio de que cuando la administración pública utilice inteligencia artificial, debe respetar los principios de explicabilidad, motivación comprensible en el lenguaje natural, discrecionalidad reservada a las personas y evaluación de impacto en los derechos digitales en el diseño de los algoritmos. Esto, de alguna manera, es hablar de que el principio de motivación o los elementos causa y motivación que todos conocemos en el derecho administrativo nuevamente se funda en las nuevas tecnologías y cuando la administración pública utilice técnicas de automatización en el principio de explicabilidad. Debe publicarse el código fuente, debe documentarse cuál ha sido el entrenamiento a través de datos que ha tenido ese sistema tecnológico. Y además debe explicarse por qué el sistema electrónico tecnológico hizo que se llevara a tal o cual solución en forma automática o independiente. Además, siente el principio también de acceso universal. Y acá cito al CLAD, la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública, cuando establece que los diseños de los algoritmos y los procesos de entrenamiento del sector público deben ser transparentes y no basados o blindados en patentes. Se debe promover la igualdad de acceso a todos los sectores sociales de los beneficios de la inteligencia artificial y la robótica. De alguna manera, cuando el sector público utilice nuevas tecnologías por el principio de publicidad, no es posible invocar que ese sistema tiene una patente, una propiedad intelectual y que no puede darse a conocer cómo toma una decisión. Esto viola el principio de publicidad, de motivación de los actos del Estado. Cito otra ley, para que también la tengan en cuenta, y es un tema que trató muy bien Miriam cuando hablaba del derecho a la igualdad de trato y no discriminación. Recientemente, el 15 de julio del año pasado, en España se dicta una ley marco integral para la igualdad de trato y no discriminación. Y establece, en su artículo 23, le dedica un artículo a la utilización de la inteligencia artificial por la administración pública. Y dice que cuando las administraciones públicas utilicen inteligencia artificial, deben tener en cuenta criterios que minimicen sesgos, profundicen transparencia y rindan cuentas. Y además establece que en los mecanismos de inteligencia artificial se deben incluir en su diseño y en datos de entrenamiento aspectos de impacto discriminatorio. ¿Qué significa esto? Que debe analizarse que en materia de algoritmos, inteligencia artificial,
redes neuronales, etc., debe analizarse si el diseño del programa, que es un aspecto, o por el otro, los datos personales que se nutre ese programa, tienen algún tipo de sesgo. Porque, aclaro, el sesgo puede estar en el dato en sí mismo, porque es discriminatorio, o puede estar en la programación cuando deriva de una salida o una consecuencia discriminatoria. Por lo tanto, también en esta problemática debe hacerse una evaluación de impacto a los fines de establecer el potencial discriminatorio o no que puede tener ese programa de computación. Finalmente, en estos temas, en materia de inteligencia artificial, también las cartas europeas de la Unión Europea o de los países como la española, también le dedican un tema a la inteligencia artificial en sí misma, no solamente en el ámbito de la utilización por la administración pública, sino también en la regulación de la inteligencia artificial en general. Y establece los principios de trazabilidad, transparencia y no discriminación. Y el principio de que la inteligencia artificial no debe utilizarse para anticiparse a las decisiones de las personas. Por ejemplo, en los ámbitos de salud y educación. Esto quiere decir que no es posible la posibilidad de que se tomen decisiones judiciales o administrativas basadas exclusivamente en sistemas automatizados. Esto no es una novedad para el sistema jurídico argentino. En el artículo 20 de la Ley de Protección de Datos Personales ya está. Y lo toma también la regulación europea en el artículo 22 en el Reglamento Europeo. Esto significa que básicamente el sistema informático que vaya a tomar una decisión y que impacte sobre la esfera de la situación jurídica de las personas, debe darse previamente la posibilidad de que tome intervención la persona y que se le explique las razones de esa conclusión que toma el sistema. Y además, nuevamente, hace referencia a lo que hablamos recién, a la evaluación de impacto sobre los datos personales. Es fundamental, en estos temas, el libro blanco de la Unión Europea sobre una inteligencia artificial de excelencia y de confianza, que sienta el enfoque basado en los riesgos. Es nuevamente un soft law, es una normativa a través de directrices éticas también, que establece que la problemática de las nuevas tecnologías debe estudiarse en un enfoque basado en los riesgos y la potencialidad dañosa que puede tener ese sistema inteligente. Finalmente, en la última parte de la exposición, hacer un brevísimo repaso por el tiempo respecto a la jurisprudencia de la Corte en estos temas. Por un lado, primero, en materia de libertad de expresión, caso Sujarchuk, Ariel Bernardo contra Warley, Jorge Alberto, del 1 de agosto del año 2013. Ahí la Corte destaca el principio de la libertad de expresión en Internet y básicamente se estableció que no es responsable una persona que en un blog cita la información de un tercero y que reproduce los contenidos de un tercero. Por lo tanto, acá se inclina por la libertad de expresión. Más adelante en el tiempo, en materia de protección a la privacidad, a la intimidad y a la reputación online, la Corte ha sacado algunos casos, por ejemplo, caso CZM contra Google del año 2018, donde revocó una medida cautelar por cuanto
los jueces de grado le habían concedido una medida cautelar a una peticionante y se dijo que esa medida cautelar era demasiado amplio y de contenido y de cumplimiento imposible. Por lo tanto, se debía determinar cuáles son los links, las páginas, los códigos, los enlaces que generan el daño. En la causa Paqués del año 2019, donde también en el ámbito de una medida cautelar se rechaza una petición de bloqueo de un funcionario público, de una universidad pública, y que con motivo del ejercicio de su función había generado un acto de violencia a un grupo de estudiantes y buscaba deslistar esos contenidos a través de las páginas de los buscadores, y allí dijo la Corte, es un funcionario público, es información pública y por lo tanto no puede tener cabida esta pretensión. Finalmente, en materia de jurisprudencia, lo vinculado a la responsabilidad de los proveedores de Internet. Caso María Belén Rodríguez del año 2014, caso Carolina Guimbutas del año 2017, caso Valeria Massa del año 2021, y allí se discutía la responsabilidad de los buscadores, de los motores de búsqueda, por difundir a través de las búsquedas contenidos publicados por terceros. Y allí la Corte estableció, por un lado, el principio de la responsabilidad subjetiva por culpa, desechando las pretensiones de la responsabilidad objetiva, y allí estableció de qué manera pueden responder los buscadores, como por ejemplo, cuando se intime en forma fehaciente que determinado contenido es ilícito y nocivo y tengan una conducta negligente y por lo tanto recién allí se dispara la responsabilidad patrimonial de los buscadores respecto, digamos, una información, sobre todo información ilícita y nociva, como los casos jurisprudenciales que les mencioné recién, en donde se vinculaba a modelos en páginas de contenido deshonesto, pornográfico, entre otros. Finalmente, cierro con dos aspectos, preguntas. Lo primero, ¿es posible invocar el derecho al olvido ante la administración pública? Porque nos encontramos, por ejemplo, en algunos digestos, boletines oficiales, decretos donde sancionan a personas y las dejan cesante, pero que después, a través de una jurisprudencia y sentencias judiciales firme, se ha revocado ese decreto. Pero que, si googleamos a la persona, nos lleva a un linkeo que puede generar un aspecto agraviante. Finalmente, y para cerrar, también tenemos que hablar no solamente de los derechos digitales, sino de los deberes digitales, que puede ser motivo de otra conferencia. Pero en el sistema constitucional, por el diseño de la Constitución, que es un límite al poder estatal, el constitucionalismo definió los derechos. Dejó para un constitucionalismo social, sobre todo en las constituciones provinciales, definir deberes de la ciudadanía, sobre todo deberes de solidaridad. Y por lo tanto, también tenemos que pensar que en estos temas son fundamentales el respeto a los deberes digitales, por cuanto, por ejemplo, no dar determinada información íntima a través de las redes sociales, no publicar contenidos que tienen que ver con aspectos patrimoniales, no viralizar fotos íntimas, aunque tengamos confianza con esa persona. Todo eso tiene que ver con los deberes digitales y también es una problemática que la comunidad internacional viene discutiendo en las cartas de los derechos digitales. Bueno, yo agradezco mucho nuevamente, le agradezco a Mariana y estoy a disposición para las preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, Ricardo. Excelente tu disertación, excelente.
y en tiempo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, los invito a que levanten la mano, por favor. Y si no, ya estamos muy pasaditos de tiempo, así que alguna preguntita podemos hacer de las que han escrito en el chat. Dice Micaela Argüello, ¿en qué circunstancias se admite jurisprudencialmente el bloque de contenidos en redes? Bueno, el bloqueo de contenidos en las redes sociales tiene que ver primero cuando se violan en forma concreta, manifiesta, derecho a la privacidad, a la intimidad. No son derechos de contenido patrimonial, es decir, no vamos a tener buenas novedades cuando estemos hablando en materia de reputación empresarial, sino reputación de la persona. Principalmente en situaciones de vulnerabilidad, sobre todo niños, niñas y adolescentes, y cuando el contenido de esa información sea manifiestamente agraviante, absolutamente nocivo, ilícito, y que no admita duda o discusión. Si jurisprudencialmente entiende el magistrado con su prudente arbitrio que es una situación dudosa, va a inclinar su decisión a la libertad de expresión y por lo tanto es importante, conforme la jurisprudencia de la Corte, que le ha dado mucha importancia a la libertad de expresión y al acceso a Internet, de que en definitiva debe ser alguno de aquellos casos donde la situación es indiscutible desde la perspectiva de la persona y sus derechos. Perfecto, muchas gracias. Ahí levantó la mano Elías Juárez. Por favor, Elías, si podés abrir tu cámara y activamos tu micrófono para que hagas la pregunta. No se te escucha. ¿Le activamos el micrófono, por favor? Está muteado. Elías, si nos escuchás, lo tenés muteado. Está muteadito. ¿Sabés desmutearlo? ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto. Adelante. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Carla, en realidad estoy con la computadora de mi hijo. Bien. Bueno, primero que nada quiero hacer una aclaración. Yo vengo del ámbito de la salud. Y bueno, básicamente la pregunta que yo quiero hacer está referida, ya que se ha hablado de los derechos digitales y todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales, y yo traería también la ley de derechos de los pacientes. ¿Cuáles son o de qué manera el Estado controla que, más allá de que puedan existir vacíos legales, pero usted mismo acaba de plantear de que podemos echar mano de algunas otras legislaciones que nos sirven para resolver algunas cuestiones, ¿cómo garantiza el Estado el cuidado de esos datos? Porque yo tengo conocimiento de que, por ejemplo, en el ámbito privado, las historias clínicas que se van conformando con los datos del propio paciente, al momento el paciente de ir a retirar o pedir la historia clínica, se ha visto ante la situación de que ha tenido que pagar. O sea, se le ha cobrado para entregarle la historia clínica, sea para mandársela por mail o sea que se la dé en forma física, se le entreguen en forma física. Bueno, y ahí yo veo dos cuestiones. La primera es que ante la solicitud del paciente, ante la mera solicitud, tiene que pasar no demasiado tiempo para llegar a adquirir su historia clínica. Y lo otro, que creo que estaría relacionado con los datos personales, es cómo puede ser que alguien te cobre para darte una historia clínica que está conformada con tus datos. No sé si soy clara en la pregunta. Bueno, esa es mi inquietud. Entonces yo querría saber, por ejemplo, este paciente que se vio ante esta situación, ¿a quién recurrir? O sea, esto no debería generar una cuestión de recurrir a un abogado o algo. Esto ya tendría que, está muy clara la pregunta. Ser algo... Está muy clara la pregunta, bueno. Más allá de
del caso puntual que desconozco si se cobran o no y quién cobra, acá lo importante es definir lo siguiente. Primero, el titular del dato es el paciente, es información propia del paciente, con lo cual no se cede, no se transfiere, son de aquellos datos, digamos, que no admiten, digamos, una cesión, porque además son los datos los más sensibles y esto está regulado en la Ley de Protección de Datos Personales. Y segundo, será responsable quien difunda esos datos. Podrá ser el propio titular el que comunique datos propios o de un tercero y será el responsable. O será eventualmente el establecimiento asistencial, sanitario, público o privado el que difunda esos datos por algún tipo de error. Los responsables serán entonces aquellos responsables en el manejo de las historias clínicas digitales y por lo tanto allí nos debe quedar como un mensaje concreto que hay que poner foco y atención en el resguardo de esa información por la problemática y la responsabilidad en el sector público o privado que puede generar. Excelente, muchas gracias, Ricardo. Le damos la oportunidad, hagan las preguntas breves por el tiempo, a Rosana La Rosa, por favor, ¿puedes activar tu micrófono y hacer la pregunta? Con respecto al Veraz, ¿quién regula? Porque la información es, digamos, de manera, para cualquier persona puede acceder a la información. ¿Cómo se puede hacer con respecto a eso? Que no tengan acceso a la información personal. La regulación del Veraz, ¿O hay algún tipo de normativa? la regulación comercial, de lealtad comercial, las actividades económicas, también caen bajo la Ley de Protección de Datos Personales y frente a tu pregunta, ¿a quién acudir? Hay que acudir, por un lado, a través de reclamos administrativos dentro de la autoridad de aplicación. La Agencia de Acceso a la Información Pública, después de un decreto de necesidad de urgencia, en el año 2017, es la autoridad de aplicación de dos subsistemas. Por un lado, la Ley de Protección de Datos Personales y por otro lado, la nueva Ley de Acceso a la Información Pública. De tal manera que es la autoridad administrativa. Y por el otro lado, desde el punto de vista judicial, están establecidas las acciones de habeas data para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y demás, cuando la persona sienta que su derecho a la autodeterminación informativa, en este caso en materia económica, está violentado. Muchas gracias, Ricardo. Excelente. Vamos a ir a la última pregunta, dado el tiempo y gracias a la generosidad de las personas que se han quedado. Y nos dicen, ¿cómo se configura la responsabilidad de los buscadores? Bueno, un poco ya lo señalé con la jurisprudencia enunciada recién. La responsabilidad de los buscadores tiene que ver que se sienta aquel principio que viene en el derecho comparado, que los buscadores, los motores de búsqueda, al realizar una mera actividad de intermediación, no son responsables por lo que se difunda en páginas. El principal responsable es el titular de esa página, que, por ejemplo, coloca fotografías de determinados modelos ofreciendo servicios absolutamente ilegales. De tal manera que el primer responsable es el titular de esa página, el dueño. Pero frente al anonimato, que no se sabe quién es, por lo tanto, se reclama por daños y perjuicios a los buscadores. Ha dicho la jurisprudencia que no es responsabilidad objetiva, sí subjetiva. Y para que respondan económicamente debe acreditarse una notificación administrativa o judicial y que después el motor de búsqueda, el buscador, nada haga para bloquear ese acceso. Y por lo tanto, esa conducta negligente es pasiva entonces de situarlo en un aspecto patrimonial de responsabilidad. Perfecto, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Ricardo, excelente. Nos quedaríamos toda la tarde, pero bueno, el tiempo es así. Así que con esto damos por finalizada la conferencia del día de hoy y agradecemos a nuestros excelentes expositores, tanto a la doctora Miriam Divanega como al doctor Ricardo Muñoz.